Este video. Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este nuevo proyecto en el día de hoy, en el cual vamos a hablar de varios temas que a veces no los tenemos definidos en la Biblia. Por ejemplo, lo que es gracia. Dice que por gracia sois salvos, pero ¿qué es gracia? También ya dijimos que la Trinidad no existe, la palabra Trinidad, la palabra Biblia no existe en las Sagradas Escrituras. Y hoy otro término que no existe, la definición, porque cuando uno dice la vida eterna, en Juan 17:3 sí dice qué es la vida eterna. Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero cuando decimos el reino de los cielos o el reino de Dios, pues no lo define. Sin embargo, dice qué vino a ser Jesús, qué es lo que tenemos que buscar nosotros. Y la palabra reino significa que hay una autoridad, que hay una majestad, que alguien manda, que alguien tiene el poder, y también que hay unos súbditos. Y luego, si hay un poder, alguien que tiene la autoridad, alguien que tiene la potestad, recuerden, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, toda potestad. O sea, que hay un rey de reyes, señor de señores. En Mateo 28:18, toda potestad se me ha dado. Entonces, ya sabemos que hay alguien que tiene la autoridad, que dirige a quien se le someten unos súbditos. Pero segundo, hay un territorio. Tiene que haber, porque el reinado está limitado, fronterizo, delimitado. O sea, hasta dónde va el reino de Dios, hasta dónde va el reino de Satanás, hasta dónde va el reino del mundo, hasta dónde va el reinado de tal persona. Entonces, todo esto, en el fondo, es organización. Hay un plan. Y cuando se dice organización, inmediatamente la palabra en griego y en latín es polis, es urbe, como se organizaron las gentes cuando pasaron de ser paganos del campo, la palabra paganos es campo, y empezaron a pertenecer a la ciudad. Y allí se organizaron, se sedentaron, se volvieron sedentarios. Antes eran nómadas, recolectores. Luego, después de la recolección, vino el trueque, entonces ya empezaron a cultivar la tierra. Luego vino el feudalismo, vino la monarquía. Y hoy día estamos en una terminología que se llama democracia, o también se puede decir en la otra área, socialismo. Pero tiene que haber un territorio, alguien que tiene autoridad y unas personas que obedecen, o sea, que están bajo esa autoridad. Entonces, cuando se dice reino de los cielos, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la ciencia, y lo voy a hablar de eso, y tiene que ver con la religión. O sea, que tanto política, ciencia, economía y religión tiene que ver, pues precisamente cuando uno está estudiando teología se habla economía de la salvación, se dice la economía de la salvación. Ahora, hay una economía, hay una polis, hay una ciencia, el don de la ciencia, es una ciencia, hay una sabiduría y hay unos regímenes, unos estandartes, unas reglas espirituales que son de Dios y otras que no son de Dios, y de eso vamos a hablar. Entonces le doy el paso a mi hermana Sandra en este momento y vuelvo a hablarles del tema de qué es eso del reino de Dios y reino de los cielos. ¿Está lejos de la realidad? No. Dios es histórico, camina con nosotros. Luego tiene que ver con todas las partes del ser humano. Lo que pasa es que cuando nos conviene decimos, dale al César lo que es del César. Y cuando no nos conviene, no, esto sí le pertenece a Dios, dicen los políticos, háganlo ustedes allá. Pero cuando les conviene, lo agarran todo para ellos. De eso vamos a hablar. Siga mi hermana Sandra.
Sí, hola, buenos días, muchas bendiciones. Bueno, eso está muy interesante, yo también quiero saber. De lo que voy a hablar hoy es sobre que tengo muchas críticas. Dicen, oh, ¿qué hago aquí en la iglesia? ¿O ¿para qué viene uno a la iglesia todos los días? ¿O por qué tenemos que venir a la iglesia? Que mucha gente trabaja o cositas así, ¿verdad? Y que Dios perdona todo eso cuando la gente tiene que trabajar porque tiene que vivir para sostenerse. Si no, pues cómo viven, ¿verdad? Y pregunté a varias personas y dicen, y me dijeron, pues, digo, pues, ¿cómo piensas tú que es Dios para ti, verdad? Y me contestaron, una persona me contestó, dice, pues desde que me despierto y abro los ojos, ahí está Dios. Pero desde antes de despertar, pues estuvo velando mi sueño. Le dije, pues más o menos es lo mismo cuando uno se quiere someter a Dios en totalidad, pues no es que uno venga a un templo, o como yo que vengo a grabar todos los días aquí. O sea, el propósito es de cumplir con la obediencia, la ley de Dios, ¿verdad? Es cuando ya uno se dedica a seguir el camino de Dios y que decide afirmar ese camino, pues no es necesariamente venir a este templo a darles la palabra, pero es una, ¿cómo se dice, pastor? Una interveniencia, Intercesión, una interceder. O es lo mismo sería ir afuera a dar la palabra, ir a una casa a dar la palabra, pero aquí pues es una parte es conveniente porque lo mirarán más de 100 personas. Es más, buena persona sería difícil, pero a la vez es un poco más fácil, ¿verdad? Pero como quieras un compromiso con Dios. Y no solamente de venir aquí, sino lo puedo hacer desde la casa. Dicen, pues, ¿por qué no lo haces desde la casa? Sería lo mismo. Pero es más bonito venir porque cuando ya te unes y te sometes a Dios, es una unidad de espiritualidad. Te da más fuerza, unidos nos da más fuerzas espiritualmente, que es una cosa que mucha gente no entendería porque no está sometida a Dios en esa parte y no entendería el proceso. Es un proceso, una transformación, o sea, es un proceso en esos o esas cosas inexplicables, es encontrarse uno mismo y eso no sabría explicarlo, o sea, que a una persona porque hace menos que la persona lo experiencia, entonces lo sabría, ¿verdad? Y mientras no ames a Dios, y obedezcas a Dios, pues nunca lo vas a experimentar el Espíritu Santo. Y como había dicho, pues, y luego me dicen, pues, Él lo sabe todo. Sí, lo sabe todo, y por eso mismo es que tenemos que someternos en propósito, en obediencia, ¿verdad? Y ahorita los voy a pasar al pastor, pero quiero leer en Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, cuando estamos reunidos para partir el pan, Pablo les habla pensando partir al día siguiente y su discurso está en medianoche. En Mateo 18:20 es Jesús, la comunidad y la oración, ¿verdad? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en Timoteo 3:16 explica sobre la palabra de Dios y la vida. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que Él, siendo de Dios, esté eternamente capacitado para toda buena obra.
ahora le paso al pastor. Muchas gracias. Muy bien, entonces estamos hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, y como decía Sandra, para Dios pues no hay espacio, no hay tiempo, cualquier espacio y cualquier tiempo es adecuado, pero si estamos en orden, tú no vas a la cocina a hacer lo que haces en el baño, y tú no pones el carro en la sala de la casa y duermes en la cochera. Cochera aquí en Estados Unidos es donde se guarda el garaje, donde se guarda el auto. ¿Ve? Siempre hay orden. Entonces, ¿por qué se viene al templo? Porque hay lugares. Tú cuando vas a la playa vas a bañarte y vas vestido de una manera. Cuando vas a una corte vas vestido de otra manera y vas a otra cosa. Y cuando vienes al templo, pues dentro del universo en el cual estamos, que es la tierra completa, pues hay lugares, hay espacios adecuados para hacer cada cosa en su lugar. Entonces, ¿por qué se viene al templo? La hermana le han preguntado que ¿por qué vas todos los días al templo? Pues porque estamos grabando ahorita acá, pero si estuviéramos grabando en otro lugar, pues iríamos a ese lugar, o sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el templo es el lugar consagrado para la adoración, para la oración, para la meditación, para la contemplación divina de Dios. Entonces, como en tu casa puedes tener un altar, tu familia es un altar sagrado, tu casa, tu hogar es un santuario en el cual tú puedes meditar y adorar, pero no sé si rodeado de gallinas, de pulgas, de gatos, de mugre, de todo eso podrías hacerlo. Si a ti te gusta, pues hazlo en tu casa, pero yo creo que es organización porque estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. En Mateo 3:22 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea que no define qué es el reino de los cielos, solamente que se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 4:17. En Mateo 4:23 dice, y recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire que no se define. En Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Entonces nos damos cuenta que hay un rey, que hay alguien que tiene autoridad y potestad, que hay unas personas que obedecen, que hay un sitio, hay un lugar, un territorio, pero que se rigen unas leyes. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No dice qué es el reino de los cielos, pero sí nos damos cuenta cuál es la diferencia de los reinos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el reino de Dios y cuál es el reino del enemigo, de Satanás o del mundo? Por ejemplo, en Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea que el mundo tiene reinos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que solamente tú le sirves al reinado de Dios, el reino, el evangelio del reino. Y en Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En otras partes dice que Satanás es el dueño del mundo y esto, pero si uno entrega su vida a Jesús y se acomoda a la voluntad, a los mandamientos divinos, pues derrota al enemigo. Tú eres el responsable, tienes libertad. ¿A quién obedeces? ¿Quién es tu potestad? ¿Quién es tu autoridad? ¿Cuál es el territorio que tú le has entregado? ¿O a Dios o al enemigo? Y en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa majestad, esa potestad divina se llama Jesús, Jesucristo, y ante Él se dobla toda rodilla.
toda potestad, a Él sea el Señor, Señor y Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Y para terminar esta partecita, en 1 Corintios 6, 9. Entonces aquí, en 1 Corintios 6, 9, vamos a ver la diferencia. ¿A cuál reino tú perteneces aquí en la tierra? Al reino de Dios, y estás construyendo el reinado de Dios. Y por eso es que en Mateo, tanto en el 24 como en el 25, pero en el 24 dice, y será proclamado el evangelio del reino para todas partes, porque Dios quiere reinar en los 7.700 millones más 700, 7.7 mil millones de habitantes que hay en la tierra. Dios quiere reinar. Pero, ¿qué pasa si no que dejamos a Dios que reine? Pasamos a ser de esta manera. Uno sabe si le está sirviendo a Dios o no. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si una persona es injusta, sabemos que no pertenece al reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál reino heredarán esta lista de personajes o de servidores que no están de acuerdo al reinado de Dios? Heredarán los reinos del mundo, los reinos que están en poder del enemigo. Y esto erais algunos, o sea que uno se puede pasar de un reino al otro. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Yo le tengo cierta, como cuando escucho, me da como cierta dificultad de entender qué es lo que quiere decir cuando una persona, no, es que no hay nada perfecto, amor, lo perfecto es inhumano. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces la respuesta es, ¿y quién es santo? Porque creen que santidad es no tener pecados. Y santidad es, aunque cometemos pecados, le pedimos a Dios que por su sangre, la sangre de Cristo derramada en la cruz, perdone nuestros pecados, porque en la cruz quedaron clavados nuestros pecados. ¿Bien? La plenitud está en Dios, no está en mí. Por eso cuando a una persona le preguntan, ¿tú crees que si mueres hoy vas a ir al cielo? ¿Vas a estar en el reino de los cielos? ¿Vas a tener vida eterna? Y entonces dice la persona, oh sí, yo sí creo. Dice, ¿te crees muy santo? No, no, el santo no soy yo, el santo es Jesús. Lo que pasa es que pertenezco a Él, por lo tanto, Él me hace santo. ¿Ve? Entonces eso de decir, no, es que no hay ninguno santo, no hay ninguno perfecto. La gente porque dice, nadie, o sea, no lo sacan a como uno que ya está sometido a Dios. Dice, pero no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto, claro. O sea, como echándole a uno así claro. Una piedra, ¿no? Sí, no puede ser, porque si hay la perfección, si Jesús dijo que seremos perfectos es porque sí se puede alcanzar el estándar. El domingo voy a predicar sobre Mateo 13, sobre la parábola del sembrador, maravillosa parábola, porque vea que a veces se da el 30, a veces el 60 y a veces el 100%. Luego sí se puede alcanzar el 100%. Lo que pasa es que como malos estudiantes que califican entre 6 y 10, algunos se conforman con el 6, o sea que con el 6 pasan raspandito, y se conforman con el mínimo, pero nosotros tenemos que alcanzar ese al máximo. Bueno, y para terminar, y esto eras algunos, mas habéis sido lavados. Estoy leyendo 1 Corintios 6:9, ya estoy en el 6:11. 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es que tenemos las herramientas suficientes para renunciar a nosotros. Eso se llama el desapego. Renunciar a mi voluntad, a mi inteligencia, a mis deseos, a todo lo que yo quiero. Renunciar a eso y dejar que sea Dios en mí. Como dice Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que ya somos otros Cristos. Ese es el reino de Dios. Muy bien, le voy a pasar a mi hermana Sandra y ahora voy después a mirar lo que le aconseja Pablo a Timoteo para que entendamos un poco la diferencia, que las mismas herramientas pueden servir para lo bueno y para lo malo. Yo opino que cuando Jesús está hablando que el reino se acerca,
sobre lo que está hablando usted, es que él está diciendo pues que en él vamos a encontrar ese reino. Así es. Que está cerca porque pues todavía no pasa lo que tiene que pasar, ¿verdad? Que es en la cruz, que todo lo que sufrió. Sí, porque lo dijo antes, ¿no? O sea, le estaba avisando. Así es. Y en eso de Corintios, pues imagina si yo no quisiera vivir en la iglesia de Corintios porque eran unos pecadores. O sea que ahí en Corintios decía que porque se iban borrachos, que no respetaban cuando iban a comer, o sea, porque iban a comer todos borrachos. O sea, se dormían con las esposas de los papás, o sea, hacían muchos pecados. O sea, no. Muy mal. Quería leer en Santiago 5:14-15, dice se refiere sobre la fe, la enfermedad y la oración. Dice, porque cuando uno ya se somete a Dios, pues Dios le da dones a uno no los pide, ya hablamos sobre eso, no los exige. O sea, espera uno que voluntariamente Dios se los dé a uno, ¿verdad? Y no todo el mundo va a poner la mano. Como a mí no me gusta cuando le pido, como yo le pido al pastor, por favor, ¿puede orar por mi hija? O ¿puede orar por mi cierta persona? O le pide uno a ciertas personas que ore por uno, ¿verdad? Es lo que venga otra persona a poner la mano, o vaya otra persona, ¿verdad?, a orar. Y no me gusta principalmente porque esa persona no está bien en Dios, ¿verdad? Y uno pues usa el discernimiento para eso, y un discernimiento pues también es un don. O sea, y uno sabe ya cuando la persona está bien o está mal en Dios, ¿verdad? Y es una cosa que a mí no me gusta cuando otra persona que no le pido que haga eso, ¿verdad? Y en Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Yo digo, ancianos para mí en este párrafo, para mí significa, creo que las personas que ya tienen tiempo, así como el pastor que ya tiene años, es pastor, ¿verdad? Ya tiene más de 10 años. ¿O cuántos años pastor tiene? De pastor, de 58 de vida. 58 de vida. Y así como 28 de pastor. Y la hermana Marta dice que tiene como 10 años, pero se siente la persona que está en los caminos de Cristo, ¿verdad? Dice, haga llegar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la Samara, la oración que sanará al enfermo, y el Señor pecado, lo levantará, y si ha pecado, su pecado se perdonará. O sea que tiene mucha fuerza, mucho poder la palabra de Dios en oración. Así que no lo tomemos como una cosa que nomás, como yo todavía no me siento así como, si está el pastor orando por alguien, yo no me sentiría, sí me siento capaz, porque pues estoy purificándome, pero no me sentiría todavía preparada para hacer una oración, al menos que pues en el nombre de Cristo Jesús, pues lo haría si tendría que, pero no lo haría, como dice aquí, llamaría a un anciano de la iglesia, que significa alguien que ya está más preparado que lo hiciera, ¿verdad? Déjenle paso al pastor. Así es, muy bien. Entonces, estamos hablando de que si el territorio, lo que significa la parte física, la organización política, la organización científica, la organización económica, si tiene que ver Dios en eso o no tiene que ver nada con eso. Pues miremos a 1 Timoteo 6, 17, 21. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. A los ricos de este siglo manda
que no sean altivos. Entonces si se mete en algo, porque rico es economía. Ni pongan la esperanza en las riquezas. O sea que Pablo, la Biblia, sí se mete en tu economía, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ve? Él dice, tu economía la estás manejando de acuerdo al mundo, a Satanás le estás entregando tu voluntad, tu economía, tu esfuerzo, los frutos de tu trabajo. ¿A cuál economía la estás tú entregando? ¿A Dios? Para que no te falte nada, o estás sometido es al mundo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué tiene que ver esto con una parte de la sociedad? Pues la organización. Para mí, dice que todos los seres humanos somos iguales, con derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la felicidad, a la búsqueda de la felicidad. El propósito que tiene la Declaración de Independencia, el 4 de julio, acaba de pasar, hoy estamos a 8 de julio, hoy es miércoles, julio 8, y mire que hace 4 días se celebraba en Estados Unidos la fiesta de la independencia. Y reconozco aquí al hermano Saúl Rodríguez. Saúl Rodríguez es hijo de nuestro gran amigo, Amado Rodríguez, mi amigo, y yo amigo de él, y Saúl, que es su hijo, es un gran ministro de la palabra, que usa los medios de comunicación muy bien, y el 4 de julio dijo unas palabras maravillosas. Dijo, se declaró independencia, la independencia de Inglaterra. Los estadounidenses, los de aquí, los que están en esta área del mundo, se independizaron de Inglaterra. Pero él dice, pero mire lo que dice acá la Declaración de Independencia. Se independizaron de Inglaterra y se dependizaron, no sino se dependizaron de Dios. Y lo dice la misma declaración, que sin Dios ellos no podrían hacer, por eso van a depender de ahora en adelante todo de Dios. ¿Y qué es la Constitución? ¿Qué era la Declaración de Independencia? Un acto político, económico, porque se estaban separando también por las cuestiones de taxes. Sin embargo, ellos reconocen, ¿sí? Y nos lo hizo caer el hermano Saúl. Muy bien, muchas gracias por ese mensaje que me envió Amado. Entonces, sí tiene que ver, sí se tuvo que meter ahí. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea que el reino de los cielos tiene que ver con la vida eterna. Oh Timoteo, estoy leyendo 1 Timoteo 6, 17 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se te ha encomendado? Que dirija bien, organizativamente, la parte económica y la parte política. Que no te dejes engañar. Que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y ahorita los científicos dicen que el coronavirus, una cosa, que el coronavirus, otra. Ya están diciendo que el coronavirus ya no solamente es porque se traspasa de persona a persona, sino que está en el aire. Está en el aire y entonces cualquier persona va a ser contagiada donde esté, según la ciencia. Pero según veo aquí, dice que los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mire que por uno estarle poniendo atención a las reglas del mundo, que es lo mismo, economía, política, ciencia, lo desvían de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien. Ahora, me gustaría, si esto es así, entonces nosotros como ministros o los cristianos se tienen que dejar llevar por lo que diga el mundo
el reinado del mundo o lo que diga el reinado de Dios. Aquí queda claro que tenemos que seguir es la economía, tu economía, tu dinero, lo que tú ganas, tus enseres, tus provisiones. La economía es cómo manejas tú, cuánto ganas, cuánto gastas. Dice por ahí que el hecho no es cuánto uno gana, cuánto recibes de tu pago, de tu salario, sino cuánto gastas. Hay personas que ganan $1,000 y gastan 1,100. Pues claro, no es tanto lo que uno gana, sino lo que uno gasta. Hay una orden de economía y hay una manera de organizar la parte económica. Por eso es que hay personas que siempre viven de una manera totalmente desordenada de economía y no pueden ser felices, porque le quita la paz, le quita el gozo, le quita todo, viendo que tiene afugias, cuando Dios dice que para que abundemos, para que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. O sea que sí hay abundancia, pero nos quedamos en la escasez porque no sabemos manejar la economía, no sabemos manejar la organización, la política, nos dejamos llevar por vanas fantasías, la ciencia, y eso nos aleja de la fe, según 1 Timoteo 6, 17, 21. Muy bien, todo esto yo lo relaciono con Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 1 al 6, y ya se los voy a leer para que ustedes entiendan un poco la diferencia que hay entre el reino de Dios y el reino del mundo. ¿Tú a quién le sirves? ¿Cómo tienes organizada tu vida? Entonces vamos a ver la diferencia, pero le doy el paso a mi hermana Sandra. Ya vuelvo para terminar el video y le doy el paso a mi hermana. Ya hemos hablado mucho sobre qué tan fácil es, en otros videos, qué tan fácil es desviarse de esa fe, ¿verdad? De la confianza de Dios. Y por eso constantemente debemos estar en oración y de nuevo, pues usar el discernimiento tiene mucho que ver con eso. Y pues en la Biblia, en las Escrituras también dice que hasta los que entregados, ¿verdad?, están a Dios, sometidos, están a Dios, al último van a desviarse de esa fe. ¿Por qué? Porque les entró ese miedo, ¿verdad? Es una cosa muy, por eso es muy importante mantenerse sutil, sometido en totalidad, todo el tiempo con Dios. No nada más, sí, yo sé que tenemos que hacer las cosas del mundo, pero siempre hay tiempo. Nunca digan no hay tiempo, porque siempre lo hay. Hasta cuando uno va y se sienta, se relaja un ratito, se toma esa agua, ¿qué tiene que hacer uno? Bendecir esa agua, ¿verdad? Decirle a Dios gracias, gracias. O sea, cuando va uno a comer, cuando uno está cocinando, cuando uno va a arreglar, no sé, ahí el carro, cuando se sale uno a cortar la yarda, o sea, cualquier cosita, sí hay tiempo para Dios, el tiempo lo tiene que hacer uno. Y eso es muy importante, o sea, siempre tener ese tiempo para Dios, porque así es como nos vamos a recibir las bendiciones, ¿verdad? Voy a leer en Hechos 2, ya había leído el 46, y ahí me disculpan un poco porque no traje mis lentes. Con el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en Efesios 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en Colosenses 4:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vosotros, en nuestros corazones, al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. O sea, que nunca nos dejemos
ni nos alejemos de Dios. O sea, todo tiene que ver con Dios en este mundo, y si estamos constantemente sometidos en totalidad, obviamente eso nos va a ayudar a que no nos desviemos tan rápido, ¿verdad? Y ya hemos hablado sobre, les voy a leer un poco sobre lo que ya había leído, pero a veces se tiene que repetir, como dice el pastor, para que la gente entienda. O sea, pues tiene que ver mucho con los mandamientos en obedecer a Dios. Es sobre la fe. Y dice, Dios es todopoderoso, clemente, infinitivamente inclinado a hacer el bien. Y la fe, San Pablo habla de la obediencia, de la fe como la primera obligación. Y eso está en Romanos 1, 5, 16 y 26. Hace ver en él desconocimiento de Dios, el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Y eso está en Romanos 8, 1 del 18 al 32. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Es el primer mandamiento que nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y que rechacemos todo lo que se opone en ella. Muchas gracias. Ahora le paso al pastor. Muy bien, entonces, como decía en el anterior intervención que hice, hay dos reinos, o Satanás le dice a Jesús, los reinos del mundo, te doy los reinos, o sea que hay varios reinos, pero uno de esos reinos es el reino de Dios. En el reino de Dios es dependencia total a Dios, como nos lo enseñó Saulo el 4 de julio, Saulo Rodríguez, que tiene, ojalá lo vean, Saulo Rodríguez, ustedes van allí, hay un canal, y él enseña el 4 de julio, dice cómo nuestros padres de la independencia se independizaron de Inglaterra, pero se dependizaron de Dios. Eso lo enseña Saulo Rodríguez. Entonces, yo veo que es cierto, porque hay dos, tú le sirves con todo tu ser, con toda tu economía, con toda tu política, con toda tu ciencia, con toda tu religión, o le sirves al enemigo o le sirves a Dios. ¿Qué algo tan sutil? Hay un hilito muy fino, y uno a veces no se da cuenta, porque es inconsciente. Pero cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ve y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el que se pone las coronas? Los reyes, o sea, los que administran, los que arreglan la política. Este es o sea que aquí lo dice. Luego, en el versículo 3, Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Quién tiene la espada? La palabra, la religión. ¿Y cuáles son las guerras más sangrientas que ha habido? Por religión. No por fe, no por espiritualidad, sino por una institución que se creó llamada religión. Con cualquier nombre le pueden poner a esa religión. Para que usted le quiera poner, es una religión, una institución creada por el ser humano. Se le dio una palabra, una espada, y la toman para herir y para matar. ¿De qué está la fe? En el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el cual lo montaba y tenía una balanza en la mano. Ya es economía. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, economía, por 1 denario,
y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, economía. Aquí hay una fuerza y un poder económico. Y en el versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando con la epidemia, el coronavirus? Muerte. ¿Y quiénes lo están queriendo arreglar? Los políticos. Eso yo tiemblo también de pavor. Me da un miedo, me atemorizo, me da no sé qué cosa, como dice el Chapulín Colorado, cuando yo veo que los políticos se toman la autoridad, como el presidente de Colombia, que se toma la autoridad de todos los días hablar en la televisión cómo se está organizando lo del coronavirus. En vez de buscar la sabiduría en Dios, la buscan la sabiduría en el poder de Él, creyendo que lo está haciendo correctamente. Pero eso es terrible. Entonces, usan la ciencia a favor de la política para mantenerse en el poder. Según parece, hasta las personas que antes eran opositores, porque tiene que haber oposición, cuando un gobierno se monta tiene que haber oposición para que se nivelen las cosas. Por ejemplo existe el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y entre ellos se hacen oposición para equilibrar los poderes. Aquí todos, en Colombia, todos están queriendo a Duque, porque Duque sale en la televisión diciendo qué está pasando con el coronavirus. Él sale diciendo, cuando debe salir es el científico, el médico que está allí, hablando sobre el problema de la muerte. Y ahí termina, y miré y aquí un caballo amarillo, y dice el 8, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire si no es esto lo que está pasando. Pero si nosotros creemos en el reino de Dios, entonces leemos a 1 Timoteo 6:13 que dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que era gobernante, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo creo que por hoy queda claro, hermano, lo que es el reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero en este mundo, mientras tengamos vida, yo que tengo 58 años de vida, yo tengo que vivir en este mundo de acuerdo al reinado de Dios, pero usando mi tiempo, usando mis pertenencias, usando mi inteligencia, usando todo lo que tengo. O sea, usando mi política, mi organización, bien estricto, usando mi economía, usando mi ciencia y usando mi fe al servicio de Dios. O sea que es lo mismo. Tú puedes servirle a Dios con esto o servirle a Dios, al demonio con lo mismo. Con el dinero tú le puedes servir a Dios o con el dinero tú le puedes servir al enemigo. Con tu tiempo tú le puedes servir a Dios o le puedes servir al enemigo, a Satanás, al demonio, como decíamos en estos días. Muy bien, pues yo creo que por mi parte yo termino. Le voy a dar el paso a mi hermana Sandra para que cierre el programa. Nomás quería terminar en Colosenses 3:15, que habla de Jesús, la paz y la gratitud. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y en Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que en el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, esa es mi conclusión de hoy, que si pues no ponemos a Dios en nuestros corazones, si no lo amamos, si no obedecemos, pues nunca vamos a tener vivir lo que Dios quiere e ir a ese reino que Jesús vino a enseñarnos, ¿verdad? Que sin Él no tuviéramos salvación, no tuviéramos el Espíritu Santo y no sabríamos lo que es el reino de Dios. Así que si queremos estar en el reino de Dios, pues hay que seguir y obedecer
en sus pasos con firmeza, ¿verdad? En obediencia, todo lo que son los mandamientos y por supuesto, ¿por qué fue Dios y por qué resucitó hacia el reino de Dios? Porque obedeció y por el amor que nos tuvo a nosotros, ¿verdad? Eso venció todo hasta Satanás, ¿verdad? Así es. Así que dediquémonos nuestro tiempo, siempre hay tiempo, no seas egoísta, no seas ignorante, tenemos el entendimiento, pidámoslos a Dios o en oración y así poder realmente vivir lo que es vivir la vida y ir a esa vida eterna que nos tiene prometida, que ya tenemos, que simplemente está en nuestra decisión de tomar ese paso para ir hacia Dios. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Muy bien, vamos a terminar con una oración para que los hermanos pues sepan que aquí tenemos un programa muy espiritual, que se den cuenta que queremos es enseñarles de la palabra de Dios y también queremos ser intercesores, como decía mi hermana Sandra, que esto sea un momento de interceder por si alguno está pasando por alguna necesidad, alguna dificultad. Sabemos que si estamos en este mundo pues vamos a tener dificultades. Dice, pero que no sorprendáis, dice primera de Pedro en el capítulo 4, versículo 12, no sorprendáis del fuego, de la prueba de fuego que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, sino que regocijaos por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que cuando Cristo venga en su gloria, vosotros también participéis de ella. Entonces, cuando le vienen a uno dificultades, no es para que nos achicopalemos, para que nos arruguemos, para que nos deprimamos, sino al contrario, para que decimos, yo confío en nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre hasta ahora. Señor, invito que tu presencia se haga realidad en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y oro no solamente por las personas que están padeciendo cuando salen positivos en coronavirus o cuando se le da la infección, sino para que nos defienda a todos. Y no solamente el coronavirus, sino de tantas enfermedades infectocontagiosas que hay. Hay enfermedades crónicas degenerativas, residuos contaminantes, cepas bacterianas resistentes a los antibióticos. Hay gente sufriendo con eso. La virosis, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, la aterosclerosis, la hipertensión, el infarto y otras cardiopatías. Las enfermedades mentales y psiquiátricas, también hay personas sufriendo con eso, Señor. A estas personas las ponemos en tus manos para que tú las sanes. En tus heridas, por tus heridas fuimos sanados y en tu llaga metiste nuestras enfermedades. Si en tu cruz clavaste nuestros pecados, también dijiste que íbamos a vivir sin enfermedades, porque tú viniste sanando y curando toda dolencia y toda enfermedad. Luego no hay, dice por ahí que no hay personas, no hay enfermedad, sino son personas enfermas. Entonces renunciemos a esa enfermedad para recuperar la salud. También hay personas sufriendo por desnutrición, en algunos lugares por obesidad y en otras por desnutrición. Hay personas en depresión. Te pedimos, Señor, por las personas que están sufriendo de alcoholismo, de droga, de tabaquismo, de cáncer, de insuficiencia renal crónica, de alergias y asma, del dengue, de la neumonía. Te pedimos, Señor, por las personas que han sufrido accidentes, tanto de auto, incendios en la casa, tantas cosas que suceden todos los días, y por la violencia. Padre Santo, que quite todos estos malestares, todas estas dificultades de la humanidad, para que podamos vivir en ti con vida en abundancia, con buena salud, en libertad y sobre todo para no tener esos afanes, sino vivir regocijados, como dice Pablo. Regocijados, de nuevo les digo, en Filipenses 4:4, regocijaos siempre, por nada estéis afanosos. Qué bueno empezar a vivir esa vida de esta manera. Todo lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos y mañana los invitamos para un nuevo programa y un nuevo tema. Amén. Amén. Muy bien, bye bye.